de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero. 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Querida audiencia, muy buen martes, muy fresquito, pero bueno, estamos en época para tener tiempo frío, así que no nos quejemos, que después cuando estamos con el calor nos vivimos quejando por el calor, así que tratemos de disfrutar cada día. Acá estamos en Hablemos de Derecho y Familia, Adriana Gurria a cargo de la conducción. Bueno, hoy también estamos todos ahí expectantes con este tema del Mundial. Y bueno, próximos a celebrar una fecha patria muy importante, por eso la propuesta de el tema de hoy que ya vamos a aclarar. Pero como siempre me gusta empezar con un pequeño momento de meditación, de oración, como para ir bajando un poco los decibeles, poniéndonos a tono, hacernos este espacio para poder pensar, reflexionar y también tener el oído, no solo el oído físico, sino el oído espiritual, atento a escuchar los temas que vamos tratando, que siempre buscan justamente traer una visión verdadera, real de las situaciones que vivimos, y bueno, para comentarlas, para hacerles llegar a ustedes esa información y que lo puedan pensar, concientizar, como siempre digo, ¿no? Pero bien, empecemos entonces con esta invocación al Espíritu Santo. Y dice así: Espíritu Santo, toma mis manos que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas, que se aferran a los ídolos. Tómalas, Espíritu, y conviértelas en caricia, servicio, sanación. Extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar, como las manos de Cristo. Espíritu, toma mis piernas, a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal, trepando hacia el poder y la gloria vana, o dando vueltas y vueltas, incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida, en camino hacia el otro, en búsqueda, como las piernas de Cristo. Espíritu, toma mi corazón, que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos, que se asfixia entre tantos deseos, que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece para que no le quiten nada, que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro, calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad. Hazlo hambriento de Cristo, sediento de su amor, y capaz de amar como Él al más pequeño, al más simple, al más pobre. Amén.
Bueno, como les decía, el tema de hoy, preparándonos para esta conmemoración del 9 de julio, fecha tan importante para nosotros, para nuestro país, y la hemos denominado 9 de julio de 1816, a 210 años de una decisión imposible. Para eso, para hablar sobre este tema, tengo como invitada a alguien que respeto mucho, admiro mucho y quiero mucho, que es la profesora Cecilia Lucchesi, profesora de historia, aparte, bueno, ha sido docente por muchos años, sabe un montón, tiene una memoria prodigiosa, como siempre decimos sus amigas, y bueno, ella ha compartido otros espacios el año pasado de historia, y me pareció interesante poderla convocar teniendo presente esta fecha próxima, ¿no? Para hablar un poco de esto, de este trasfondo histórico que yo no sé si hoy en día les da mucha importancia. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, había toda una preparación del 9 de julio. Ahora no sé si realmente le dan mucha bolilla, como quien dice, pero me parece que es importante, fundante de nuestro país y por lo tanto, bueno, así que para eso está Ceci. Buenos Bueno, días, muchas muchas gracias. gracias. No, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Es demasiado lo que dijiste. No, pero para nada, para nada. En realidad sí es importante. Las escuelas siguen siendo un faro en esto. Un poco desdibujado, pero lo siguen siendo. Em, yo me jubilé en el año 19, así que hasta el año 19 en la escuela donde yo era directora era todo un acontecimiento porque teníamos un equipo muy lindo en ciencias sociales, entonces siempre le pusimos mucha onda. Y sí lo sigo viendo. Y aunque parezca una tontería lo que voy a decir ahora, en un día tan especial, en un día donde tenemos tantas expectativas y tanto nervio, todo el mundo sabe que a mí el tema del mundial hasta me enfermo, así que lo escucho, no lo puedo ver mucho. Tiene que ver, porque acá hay un sentimiento, lo que vos dijiste recién, hay una palabra que me interesó mucho, que es el tema de los actos fundantes. Las naciones se forman, se van construyendo a partir de historias fundantes. De hecho, los países que logran su independencia, incluso hace relativamente poco, por ejemplo, doy un ejemplo, Croacia, que lo hemos visto en el Mundial, que surgió después de una guerra fratricida espantosa en la década de los 80 y los 90, tienen pequeños mitos, no mitos en el sentido de cuentitos, sino mitos, historias que los van uniendo. Puede ser un escritor, puede ser un pensador, hay mil y un cosas que hacen al contexto del concepto de nación, porque nación no es lo mismo que Estado y gobierno. En formación ética lo veíamos, ¿no? La nación es el conjunto de elementos que hacen a un pueblo sentirse integrado a ese pueblo. La nación argentina se ha fundado en principio a través de esta serie de fechas que son las que nos convocan. Si me permitís otra digresión, Adri, antes de entrar. Nuestro país, a partir del siglo XIX y principio del XX, tuvo una corriente inmigratoria impresionante. Se considera que es el tercer movimiento inmigratorio más importante del mundo, después de Estados Unidos, un poco en Australia competimos, que fue la ola inmigratoria que vino a nuestro país, básicamente de españoles, italianos, habrán visto mi apellido, yo soy hija de italianos, y de los cuales se calcula que entraron a la Argentina 7 millones, de los cuales 3 millones y medio quedaron en la Argentina. Porque antes el concepto de hacer la América, bueno, algún día lo charlaremos. Entonces, ¿qué importancia tenía? Había a través de las instituciones ya gubernamentales y del Estado argentino, se habló de lo que era la cuestión nacional. ¿Qué es la cuestión nacional? Lograr que el inmigrante, a través de un conocimiento pleno de la patria que adoptó, la quisiera adoptar como propia. Y ahí están las fechas patrias, los símbolos patrios, que nos ayudan a sentirnos que formamos parte de. Esto que vemos de la locura argentina a través del banderazo tiene un sentido cultural muy importante.
más allá de la cosa meramente deportiva, porque hay algo en este movimiento que nos habla del sentir nacional. Y yo sí, que soy una mujer grande, valoro que con los años el celeste y blanco se ha convertido en algo muy bonito para nuestros niños. Los niños argentinos de hoy abrazan más la bandera que los niños argentinos de la década del 60 y 70, que yo era una de ellas. Bien. No sé si soy clara en Sí, ese sí, sentido. sí, sí. El 9 de julio tiene una carga interesantísima al respecto, que tradicionalmente se la confundía con el 25 de mayo. Es más, los niños por ahí no dibujaban la casita de Tucumán, la confundían con el Cabildo. Siempre ha habido una dicotomía porque es raro. No todos los países tienen estas dos fechas fundantes como nuestro país. Uno es el 25 de mayo de 1810 y el otro es el 9 de julio de 1816. Uno no puede existir sin el otro. Y normalmente, vuelvo a decir, se le da más cabida o más importancia al 25 de mayo. Es cierto, porque es absolutamente revolucionario. Quien en 1810 se animaba a desestimar y a desechar la autoridad mandada por España y a asumirla propiamente, momentáneamente, o por lo menos esa era la máscara de 1810. 1816 es una ratificación de lo que deberíamos haber hecho en 1810 y no nos animamos o el contexto no estaba dado. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué digo que era imposible? Porque fue un año horrible. Si el 2010 era difícil porque estaba Napoleón, porque el rey estaba preso, porque había muchos otros problemas, 1816 era mucho peor. Napoleón había caído, Napoleón había desaparecido. Pero toda Europa estaba bajo un contexto que se llamó la Santa Alianza, que era un grupo de países que buscaban restaurar todas las monarquías averiadas, lastimadas y como se les quiera decir, durante la época de Napoleón. Y los reyes que habían estado, supuestamente, yo siempre digo supuestamente, porque el cautiverio de Fernando VII fue un cautiverio un poquito, entre comillas, como que hacen los chicos ahora con los deditos, bueno, Sí. porque él estuvo cautivo más o menos. Mientras Fernando estuvo cautivo, sus contemporáneos, sus compatriotas, hicieron una constitución, gobernaron, mandaron tropas, hicieron lo que pudieron con un país invadido, terriblemente invadido. Hasta que ellos hablan de guerra de la independencia cuando hablan de 1812. Los españoles, el mismo San Martín, lucha contra Napoleón. Cuando Fernando VII vuelve, no vuelve con espíritu de, ay, muchas gracias, qué amables que fueron conmigo. No, volvió con espíritu de que yo quiero otra vez monarquía absoluta. Y entonces arrasó con lo que pudo. Y entre otras cosas, manda tropas, las que puede, a toda América que se había levantado en armas. Vuelvo a decir, 1816 era un año espantoso. Todos los movimientos revolucionarios de América habían caído, todos. Chile en la batalla de Rancagua, Bolívar le estaba yendo horrible. Voy a ser un poco casera en mis explicaciones por ahí. Está bien, no, que entendamos todo. A Bolívar le había hecho re mal, habían caído, en México habían terminado muertos. Era una cosa, era un desastre todo. La única región que no había caído éramos nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Lo que hoy es Argentina, alguna vez fue el Virreinato del Río de la Plata, que estaba compuesto por, cerremos un poquito la cabeza o cerremos un poquito los ojos, imaginémonos. Lo que hoy es Uruguay, Paraguay, un chiquitito de Brasil, Bolivia y un chiquito de Chile, más todos nosotros, eso era el Virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato a lo largo de 1810 se había ido desmembrando. Por ejemplo, lo primero que se desmembró en estos días, que los hemos tenido presentes en nuestro corazón los paraguayos, en 1811 ellos ya directamente se separaron de nosotros. El conflicto en Montevideo, lo que se llamaba Banda Oriental, se va a extender por mucho más tiempo, sobre todo por el tema del puerto, por la cercanía con los portugueses. Recuerden que Brasil estaba gobernada por portugueses, no era el Brasil de hoy. Y después teníamos otro conflicto gravísimo, lo que hoy es Bolivia, que era el Alto Perú. Ahí sí había un foco contrarrevolucionario, o sea, un foco realista. Cuando decimos realista, no estamos diciendo españoles contra argentinos. Estamos diciendo gente de la misma sociedad
que se negaba a esta revolución independentista en marcha. ¿Eran malas personas? No, gustaban del statu quo, o sea, no querían perder ciertos privilegios que ya tenían, privilegios básicamente comerciales. Pensemos que el Alto Perú, hoy Bolivia, era riquísimo en plata. Pensemos que todo el concepto, ¿cómo se dice? El transporte se hacía desde el Alto Perú, por ejemplo, Salta, Tucumán, Jujuy, eran riquísimas en esa época porque ellas vivían del transporte. Entonces, no eran malos, no eran malos, eran contrario. Hoy les llamaríamos casi conservadores, o sea, no querían el cambio, no les gustaba el cambio. Nuestro país siempre fue mucho más dinámico porque tenía otro tipo de clases sociales. No había tanta estratificación, había más comercio de otro tipo, había un puerto. Entonces, vuelvo a decir, Fernando VII había vuelto con espíritu de venganza, las tropas que eran mandadas, toda América había vuelto a caer, y en ese contexto horrible, porque es feo, porque no, lo ideal hubiera sido quedémonos, esperemos un ratito, esperemos que salga el sol, aparece un señor que para nosotros los mendocinos es muy querido, que se llama el general José de San Martín. San Martín, que había dejado todo lo que había logrado en España y había venido a nuestra patria, ya era gobernador acá en Cuyo, acá en Mendoza. Y él tenía un plan continental, él tenía una idea de cómo lograr la independencia para América. Tradicionalmente nos preguntamos por qué no se hizo para el norte, porque era imposible, ya les dije, el Alto Perú tenía una sociedad realista, o sea, partidaria del rey, que mandaba tropas constantemente y eso era casi imposible. Ya habíamos tenido a Belgrano luchando, lo tuvimos a otros generales y todo salía mal. Podríamos tener 2 o 3 batallas interesantes y después todo terminaba pésimo. Entonces San Martín ideó, podemos discutir si el plan de San Martín vino de otro lado. El tema es que San Martín lo llevó a cabo. Si la idea se la dio un inglés o un prusiano, el que fuera, a mí sinceramente me importa poco. A mí, perdona, Adri, voy a hacer una digresión. Hay cierto revisionismo histórico que en el afán de hacer bajar del bronce a nuestros próceres los termina poniendo en el barro. Y yo no estoy en esa. A mí me gusta que miremos todo. Yo te voy a aceptar todas las posturas, pero seamos, digamos, concretos, seamos... en historia también se puede ser científico en el sentido de un método. San Martín era una genialidad, era el militar de carrera que teníamos. Él se viene a Mendoza y desde Mendoza planifica cómo llegar. No podemos por el Alto Perú y bueno, lo tendremos que hacer por Chile. El tema es que hay que cruzar la cordillera, es que hay que organizarla y todo lo demás. Entonces, en 1816, con reveses militares, con los españoles que venían avanzando, con Montevideo que estaba ocupado por los portugueses, con Paraguay que ya se había independizado, tenemos este muchacho que se llama José de San Martín, que se va de gobernador y empieza a presionar. Y empieza a decir, ya habíamos intentado, tuvimos la Revolución de Mayo, tuvimos la Asamblea del año 13, tuvimos distintos gobiernos, pero ¿qué no lográbamos nunca? Declarar la independencia. Eso no se lograba. Se lograba tener banderas, se lograba tener escudos, se lograba tener himnos, pero ¿y en función de qué? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? Entonces San Martín invita y convoca y ayuda y presiona para que se establezca un congreso. Un congreso lejos de Buenos Aires. ¿Por qué lejos de Buenos Aires? Porque nos podemos preguntar, ¿por qué Tucumán y no Buenos Aires, que era la capital? Porque Buenos Aires estaba muy ocupada en otros temas. Porque Buenos Aires tenía lo que mi historiador más querido, que es Félix Luna, le llamaba el síndrome de la hermana mayor. Buenos Aires siempre fue la capital, tenía el puerto. No quiero ser mala, porque a lo mejor nuestros oyentes tienen hermanas mayores y a mí me viene muy bien porque yo soy la hermana menor. Los hermanos mayores suelen ser amorosos, son los que hacen surco, los que ayudan, pero son muy mandones. Y Buenos Aires, como había llevado adelante las invasiones inglesas y la revolución y el cabildo, y era mandona. Ese ser mandón, que parece muy simpático, como lo digo yo ahora, intentando hacerlo más fluido, es el germen del unitarismo.
del centralismo porteño. Vamos a decirlo de manera más académica. Era el centralismo. Buenos Aires quería dominar todo desde Buenos Aires. Y las provincias empezaban a cansarse. Y en las provincias empezaba a haber un germen de lo que conocemos como federalismo. El federalismo, nuestro país, por paisaje, por estructura geográfica, por idiosincrasia, es federal. Porque no es lo mismo, y los que hemos tenido la gracia del cielo de poder viajar un poquito por el mundo, no te gusta que te digan que si sos argentino sos porteño. No nos gusta, somos mendocinos. Y así nos pasa, y esto lo tenemos de hace mucho tiempo. Después esto va a traer un problema gravísimo y una guerra sangrienta y años de guerra civil. Pero el germen del centralismo porteño y de la desobediencia de las provincias estaba. Entonces, frente a una Buenos Aires que estaba cada vez más centralizada, propusieron buscar algo intermedio. ¿Dónde la podemos hacer? Lejos de una invasión, posible invasión española o una invasión portuguesa, porque recuerden que Brasil formaba parte de Portugal y había invadido Montevideo, y bueno, busquemos una provincia intermedia, una provincia que sea un poquito más ecuánime. ¿Y por qué Tucumán? Porque para nosotros hoy Tucumán está en el noroeste. Cerremos los ojos, volvámonos a imaginar un mapa. Lo que hoy es las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz no existían como entidades provinciales autónomas. Era tierra de indios, era tierra que estaba ocupada por nuestros pueblos originarios, para no crean que estoy usando un término despectivo. Estoy usando un término común. Por lo tanto, digamos, el centro geográfico de ese momento de nuestro país no era Córdoba, lo que sería hoy, sino Tucumán. Por eso se hizo en Tucumán. Una ciudad un poco más intermedia. Por otro lado, teníamos un gravísimo problema con el Alto Perú. Y siempre las invasiones llegaban desde, las realistas, desde el Alto Perú. Tucumán está un poquito más al sur. Y en el norte, intentando sostener, estaba Belgrano, que ya se estaba retirando, y nuestro admiradísimo Martín Miguel de Güemes. Claro. Entonces, esto fue el lugar. ¿Por qué Tucumán? Por una cuestión estratégica, por una cuestión ideológica, por una cuestión incluso de un poquito de tranquilidad. Bien. ¿Cuándo se convoca? Es desde 1815. Nosotros estamos el 9 de julio, esto se convoca en 1815, o sea, unos meses antes, buscando la manera de ver si lográbamos terminar y establecer esa famosa declaración de independencia. ¿Quiénes fueron a Tucumán? Yo hago pequeñas preguntas así medias retóricas. Fueron 33 diputados, básicamente eran clérigos, sacerdotes y frailes, abogados, y alguno que otro comerciante ciudadano común. Hay muchísimos del Alto Perú, muchos representantes de Charcas, Chuquisaca, Boxo, Chiquito, esa región que hoy en día, vuelvo a decir, es Bolivia. Había varios de Cuyo, y esos son interesantes, ya les voy a explicar por qué. ¿Y quiénes no fueron? Los del litoral. Los del litoral no pudieron porque estaban invadidos, y aún así, el líder que comandaba el litoral era Artigas, un héroe muy olvidado que se opuso al centralismo porteño y que él ansiaba también una independencia. Es muy interesante la vida de Artigas. Hoy en día los uruguayos lo tienen como obviamente su prócer máximo, pero mal que les pese a los uruguayos, y lo digo con todo respeto, hasta 1824-25 fueron provincias. Lo que pasa es que después la independizaron, muy a pesar de ellos. Entonces, ellos no mandaron nada. Y hay de muchos de Buenos Aires, porque sí, porque se estableció que hubiera un diputado cada 15.000 habitantes. ¿Quién iba a mandar? Obviamente, más diputados. Sí. Buenos Aires. ¿Cómo pasa? Entonces, ¿cómo pasa? Por eso le digo, ¿ves? Lo de la hermana mayor no falla. Sí. Entonces, se convoca, y bueno, ¿y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a discutir? Y ahí, a mí me hace gracia, porque uno lee las cartas de San Martín. Sí, yo siempre se lo digo a lo mejor. Mirta Legrand dice que el público se renueva. Bueno, espero que la gente no me haya escuchado otra vez, porque siempre lo digo. Si San Martín hubiera vivido hoy, San Martín yo lo hubiera bloqueado en mi WhatsApp.
porque los diputados por Mendoza fueron Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza, muy conocido, hay muchas calles, estamos cerca del carril Godoy Cruz. Tomás Godoy Cruz tenía 25 años, era jovencito. San Martín le escribía casi todos los días y todos los días le decía lo mismo. ¿Cuándo van a declarar la independencia? ¿Cuándo van a declarar? Y Godoy Cruz debe haber sido muy educado. Dudo mucho que un joven de 25 años hoy le hubiera contestado muy bien a un gobernador. Es más, de todas estas cartas desesperadas, eh, está la famosa frase, ánimo que para las grandes expresa esta canción. Esta era una de las cartas. Hay otras que podríamos decir que están rayadas en la mala palabra. Podríamos estar censuradas. Porque él decía que estaba cansado, que estaba harto, que si no lograba, pero no harto de que lo voy a dejar de hacer, sino harto hasta que hagan lo que les pido. Claro. Esa es la idea. ¿Por qué San Martín insistía tanto en la declaración de la independencia? Por una cuestión estratégica básica. ¿Cómo él iba a independizar Chile y después Perú en nombre de quién? ¿De un país que está dominado por España? Claro. No tenía sentido. O sea, era una cuestión netamente legal, moral, institucional, lo que se te ocurra. ¿A nombre de qué? Entonces lo mismo él decía, tenemos bandera, tenemos cocarda, a la escarapela le decían cocarda, tenemos cocarda, tenemos himno. ¿Y qué? ¿Y hasta cuándo? Necesito, para armar su plan continental, necesito la independencia como un reaseguro de mi espalda. O sea, institucionalmente hay un gobierno independiente que me está apoyando. Y entonces así se hizo, se armó, y las sesiones empezaron el 24 de marzo, llegamos al 9 de julio, finalmente se logra esta jura con una pregunta. ¿Queréis vosotros que nada? Entonces los diputados contestan. Cuando uno va a la casa de Tucumán, que para mí es muy bonita, que no haya ido al noroeste lo debe haber visto, están todos los diputados. Era una casa de familia, era una señora común y corriente, era una señora del pueblo, pero no, y durante muchos años, apostilla turística, estuvo terriblemente venida abajo. Sí. La han restaurado hace relativamente poco. Hace unos años atrás. Y 2 o 3 cositas sobre la declaración de la independencia. Primero, pusieron que declaramos la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Había muchos diputados del Alto Perú, vuelvo a decirles, porque todavía no se había cindido, ni dividido, ni separado. Y ellos digamos, ellos se consideraban ya que estaban más al norte y más cerca incluso del plan de Bolívar, que era un plan en paralelo con el de San Martín. Por lo tanto, por respeto a ellos, se habló de las Provincias Unidas de Sudamérica. Se les agregó para un respeto. Segundo tema, se escribió en español, en quechua y en aymara. Ah, mira. ¿Por qué? Por respeto a los pueblos originarios que vivían en el Alto Perú. Ese es otro aspecto también interesante, porque hay otro contexto más. Declaramos la independencia y ¿qué somos? Somos república, somos monarquía. La historia se mira siempre en contexto. Nunca podemos mirar la historia con ojos del siglo XXI, porque habría millones de cosas canceladas. De hecho, a veces yo me río de películas que voy a decir, ¿por qué la cancelan si eso era así en aquellos años? Pero bueno. Hoy en día parece como que nos cuesta mucho la contextualización. La forma de gobierno más común en el mundo entero era la monarquía. Claro. Era lo más común. El único país que estaba teniendo una república y que hacía 50, 60 años que lo tenía era Estados Unidos. Para muchos era ejemplo, pero para otros era medio inviable. O sea, no se entendía muy el concepto de república. Lo tenían algunas ciudades de Italia, pero chiquititas, Venecia, viste, y bastante complicado y bastante distorsionado. Entonces, que nuestros próceres fueran monárquicos es pecado, no, forma parte del tiempo, de la época, del que estaban. No les parecía, es más, cuando te dicen, ay, pero les gustaban los gobiernos de mano dura, y sí, porque no estaban acostumbrados ni a todos los derechos humanos, ni a todo, demasiado que ya nosotros fuimos señeros y fuimos pioneros en esto, el concepto de libertad de vientres. Esto es único en el mundo. En el mundo, 1813.
Nosotros ya teníamos libertad de vientre. Me van a hacer un montón de explicaciones y por esto, por lo otro, pero lo cierto es que lo teníamos. Todo niño nacido desde 1813 nacía libre de padre esclavo. En un país donde la esclavitud no era una masa poblacional tan importante, porque estábamos muy al sur de todo, para tener esclavos. Era caro y complicado tener esclavos. Entonces, ¿existía la esclavitud? Y sí. ¿Está bien? No, no está bien. Era la época. Vuelvo a decir, yo no estoy justificando nada, pero pongámonos en la época. Es la realidad, Es claro. la realidad. Contar la realidad de O sea, ese momento. De ese momento. Entonces, ¿qué monarquía vamos a tener? ¿Y ahora qué hacemos? Belgrano tenía un proyecto. Belgrano apuntaba a una monarquía incaica. Belgrano pensaba que alguien de conocimiento del Alto Perú podía llegar a servir. ¿Para qué? Para no traer nadie de Europa. Si no estamos independizando de Europa, ¿para qué queremos un príncipe europeo? Y no, ¿viste? Y ahí estuvo. El proyecto de Belgrano es del 6 de julio, ayer se cumplía el año de 1816. Y quedó ahí. Para muchos era interesante, pero para los diputados de Buenos Aires no. Y en la contestación de los diputados de Buenos Aires, hoy sería considerado racista. Hoy sería, ahí sí que sería cancelado. Anchorena, Medrano, uno de esos. Porque contestó como que no daba el piné, no da lo que queremos nosotros. Buenos Aires siempre miró para otro lado. Entonces quedó ahí dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué forma de gobierno vamos a tener? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué pensó Buenos Aires? Y busquemos alguna casa gobernante que quiera venir acá como monarquía constitucional, o sea, limitada a través de la Constitución. Eso fue un motivo de rispideces muy importante, y siempre quedó. Hay una rama de la aristocracia portuguesa, los Brabante, que cada tanto intentaban, porque estaban cerca, porque gobernaban en Brasil, entonces, pero ahí fue un motivo de rispideces, quedó, como decir, picando en el área, vamos a decir un término futbolístico, que no cuajó y no quedó bien determinado. Entonces, unos días después, cuando se ratifica la Declaración de la Independencia, se pone que nosotros nos independizamos de España y de toda potencia extranjera. ¿Por qué se agrega de toda potencia extranjera? Por este eventual. Si vamos a traer algo, y si después de eso los franceses, los portugueses o los que quieran, después quieren que seamos colonia de ellos, los ingleses, que era muy común en la época. Entonces es interesante leer el acta de la independencia, porque tiene algunos detallecitos que son interesantes, porque nos da la pauta del conflicto interesantísimo que había atrás de ello. Se va entendiendo. Sí. Bueno, fue firmado por todos. Tienen una muy importante, como les dije, participación los de Cuyo. Narciso Laprida, que era de San Luis, él va a ser el presidente. Estaba Fray Justo Santamaría de Oro, Mendoza, San Juan y San Luis llevaron la voz cantante. Y pero también imbuidos por San Martín. Por San Martín, ¿no? Totalmente. Claro, Entonces, claro. ¿qué logra también San Martín? Momentáneamente, ya la teníamos a la forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno vamos a tener? Bueno, vamos a poner un director supremo, una especie de presidente, un poder ejecutivo. Y lo nombran a Juan Martín de Pueyrredón, que era de San Luis. Me parece que dije que la Prida era de San Luis y me parece que me estoy equivocando. Les pido disculpas porque por ahí me los confundo. La Prida fue el encargado de establecer el acta. El tema es que era de Cuyo. En ese momento, Mendoza, San Juan y San Luis eran lo mismo. O sea, era Cuyo, las provincias de Cuyo. Si me equivoqué, si alguna oyente después me corrige, por favor, no tengo problema. El tema era Pueyrredón. Pueyrredón era muy interesante porque va a ser el director supremo al que San Martín también lo va a volver loco para que lo ayude monetariamente a sostener el cruce de los Andes. ¿Te parece que hagamos un pequeño cortecito y seguimos? Re interesante, Ceci. No dejo de escucharte, la verdad. Pero bueno, retomamos enseguida.
manos al viento, fuertes botas y bombachas zapatean. En espuelas que brillan, revolando ponchos, facones y boleadoras, se levanta la polvareda de la pampa, por honor, por coraje y por defensa. Esencial emblema que al mortal enseña, en el mundo nos representa el todo, un suelo donde vidas gritan por paz, amor y libertad. Patria mía, enclavada en el fin del mundo, aunque vean ahogarte desde afuera, te levantas indomable con el grito sagrado ardiendo en el pecho, almas de héroes que aún esperan en Malvinas. Tus colores flamean como águila en defensa, como trueno que resuena en el Aconcagua. El Pampa te resguarda, los mares te cantan como en las selvas, ríos y ciudades. Tus hijos te observan con orgullo eterno. Mástil de Martín Fierro y coraje, de Güemes, Estrella, piel de Cabral, sangre de Belgrano, sable de San Martín, pluma de Sarmiento, de gauchos y soldados se tejió su tela. Hilera de valientes dispuestos a morir para que seas patria como ninguna. Hoy mortales salta en el cielo, flamea blanco de paz que muchos condenan, celeste de lealtad que nunca se rinde. No lo puedo creer, mi vida. Somos campeones del mundo. En cada corazón argentino ¡Qué emoción! late esa Juntos misma para siempre. fuerza, esa que en los mundiales respiramos, donde jugamos como se defiende la patria, con todo, hasta entregar la vida misma. Por eso te honramos, gran bandera del cielo, sobre tu tierra fértil, bajo tu sol de gloria. Elegimos ser dignos, bajo tu sombra, forjados en lucha, templados en coraje, siempre dispuestos a dar la vida por lo que amamos. De una vez y para siempre. Siempre bella, siempre nuestra, su centro de oro, la estrella nos llama, con rayos de pasión que hacen hervir la sangre, y el honor gaucho que todo lo abraza. ¡Viva la patria, carajo! Radio Digital Católica promueve la cultura de la vida, la familia y el amor en cada uno de nuestros programas. Seguimos charlando acá con Cecilia. La verdad es que todo esto es muy impresionante, todo el tema de la historia de nuestro país, ¿no? Decíamos, de la historia, y que se traslada al hoy también, ¿no? Todo esto que ella planteaba
entre el centralismo porteño o esta hermana mayor y las provincias, bueno. Pero vos querías hacer una aclaración. Sí, quiero hacer una aclaración y un pedido de disculpas, porque Narciso Laprida y Fray Justo Santa María de Oro eran de San Juan. Y yo dije San Luis. ¿Por qué? Porque me lo confundí con Juan Martín de Pueyrredón, que sí era de San Luis. Ahí Bien. quiero aclarar porque nuestros hermanos sanjuaninos tienen un gran respeto, y está perfecto, por diputados muy señeros que tuvieron en este Congreso de Tucumán. Vuelvo a decir, Cuyo entero estaba muy abocado a esta declaración de la independencia, sí, fundamentalmente a instancias del gobernador que estaba en Mendoza, que era San Martín. Pero no deja de ser importantísima su participación, porque convengamos, eran 33 diputados, todos venían de provincias distintas, situaciones distintas, conflictos distintos, y ser presidente de un congreso en ese momento no era lo más fácil. Entonces, recuperar la memoria de un Narciso Laprida no deja de ser importante. Y, por ejemplo, otro aspecto que también me gustaría destacar de los diputados, muchos clérigos, había muchos sacerdotes, y eso nos da la pauta de dos cosas. El protagonismo que tenía la Iglesia Católica en ese momento en esta sociedad, y sobre todo en la educación. La educación básicamente estaba en manos de la Iglesia, y las universidades, la mayoría. Recordemos que la Universidad de Buenos Aires recién se va a inaugurar en 1822, o sea que hasta ese momento, con errores, con aciertos, pero que la mayoría de nuestros abogados habían surgido de universidades católicas, que para la época, ¿por qué digo que había sacerdotes? Porque ¿qué sería lo raro? Y que eran revolucionarios para la época, porque también convengamos, en ese momento, para la Iglesia como cabeza, digamos, el Papa de esa época no es el Papa de hoy. Ahí tenemos otra gran cosa. Los papas del siglo XIX, frente a la independencia americana, no sabían qué hacer. Verdaderamente fue un conflicto muy grave, que a veces ahondaba errores, ahondaba odio, fastidio, deseos de separarse, porque la Iglesia quedó como petrificada, porque España siempre había sido el baluarte del respeto a nuestra fe. Y que la revolución entonces está querida por Dios, no querida por Dios, esto se acepta en la Biblia, no se acepta. Fue muy complicado, fue muy difícil, y no siempre la Iglesia estuvo, hoy diríamos, de acuerdo a los tiempos, pero es que eran los tiempos de esa época, donde la tradición, y acá es un tema que nos llega hasta nuestros días, la tradición en nuestra Iglesia. ¿Qué hacemos con la tradición? ¿Qué hace la Iglesia con la tradición? En ese momento la tradición estaba representada por España. Incluso los jesuitas, que habían sido una orden religiosa maravillosa, que había tenido un trabajo espectacular, habían sido expulsados de América. Entonces toda la tarea de los jesuitas, educativa, de salud, lo que sea, se había perdido. Y algunas órdenes religiosas lo habían tomado y no, y otras sí o no. Entonces, ¿qué nos quedaron? Y muchos frailes, muchos jesuitas que se quedaron dando vueltas, que muchos fueron la voz cantante de la revolución, y gente como Fray Justo Santa María, como Fray Luis Beltrán, que se unieron desde la fe y desde sus manos, digamos, a trabajar a favor de la revolución, no dejando de lado sus ideales religiosos, pero participaron, lo cual era difícil aceptarlo en la época. Vuelvo a decir, y sí, pongámonos obvio. en el contexto. Es difícil hoy. Es difícil hoy, imagínense lo que sería en aquella época. Sí. Entonces, y otros 2 o 3 aspectos que me gustaría tener en cuenta es qué pasó con este Congreso de Tucumán. Y esto es muy interesante porque el Congreso de Tucumán tuvo una tarea importantísima, algo vital, algo que necesitábamos, un resguardo, un reaseguro, o como le quieran decir, institucional, para lograr el plan continental, pero también se tenía que organizar el país institucionalmente. Entonces finalmente se traslada a Buenos Aires. Ese traslado a Buenos Aires fue trágico, porque ahí las presiones internacionales, las presiones políticas, los intereses, le jugaron en contra al Congreso. Ya no fue el mismo Congreso, ya fue un Congreso medio como manchado por todos estos intereses. Gracias a Dios y a todo lo que nosotros sabemos,
Nunca volvimos a caer en poder español. Fuimos el único ex colonia española o posesión española que nunca volvió a caer en poder de España. Pero el costo social y político fue altísimo por los intereses contrapuestos, sobre todo desde Buenos Aires. Finalmente, ¿qué se suponía que había que darle al país? Una constitución. Si ya teníamos la independencia, démosle una constitución. Las provincias expresamente pidieron que se respetara la autonomía. Expresamente pedido uno por uno, todos los diputados van a Buenos Aires, se establece el Congreso de 1817. ¿Y qué hacen con la Constitución? Redactan una Constitución de 1819, centralista, unitaria, aristocrática. ¿Por qué? Porque desde Buenos Aires esperaban conseguir algún príncipe europeo que quisiera venir a gobernar, en contraposición absoluta con lo que habían pedido las provincias. ¿Qué trajo esto como consecuencia? La disgregación. Claro. Esta Constitución del 19 fue espantoso para el país porque generó un enojo muy grande, y esa larva de enojo y de fastidio y de casi secesión que había en nuestro país explotó. Esto explota en febrero de 1820, los caudillos avanzan sobre Buenos Aires, ahí está la primera batalla de Cepeda, y se cae finalmente este Congreso, que había tenido una importancia tan grande, porque esa Constitución fue rechazada de plano. Yo me pregunto quién la quería. No sé, es cosa. Y después va a venir otra peor, la de 1826, siempre a contrapelo de lo que pedía el interior. Recién en 1853 Claro. vamos a lograr esa unidad a través de un acta finalmente, no fundante, porque ya teníamos el acta de declaración, pero fundante a nivel institucional. Claro. Recién lo vamos a lograr. Y también ese fin del Congreso, que había hecho tanto, también fue dolorosísimo para San Martín, porque empezó a perder fuerza su apoyo desde Buenos Aires, que era lo que necesitaba, dinero, elementos, y San Martín va a terminar su campaña muy solo y muy enfermo, y a contrapelo de lo que Buenos Aires, en lo que Buenos Aires se había convertido, diría yo, si me permiten una opinión personal de profesora de historia vieja. Pero bueno, ese en síntesis fue nuestro 9 de julio. Mira, bueno, queda ya poquito para finalizar, pero a ver, todo esto que vos has contado, que es tan importante, ¿no? Y que, bueno, marca toda una época que en algunos aspectos hay cosas, o sea, esto que vos decías de la identidad, yo me Sí. acuerdo, para yo me recibí en el 86, ponele 1985, 84, y yo la tesis que tuve que hacer justamente la fundé en la identidad, no me acuerdo bien el título, pero era sobre la identidad, nuestra identidad como argentinos. Sí. Y justamente lo que yo veía en ese momento era que no teníamos identidad. No, es verdad. Que no teníamos, que creo que esto un poco, esto que vos decías, que las nuevas generaciones, con el tema de la bandera, de los símbolos, ha cambiado. Me parece que sí, que hemos avanzado en esto, porque en aquella época éramos muy europeos, o sea, todo lo mirábamos hacia Europa. Sí. Ahora por ahí ponemos mucho la mirada en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, también tiene que ver todo el tema político, pero me parece que hemos encontrado más identidad argentina, porque claro, antes también estaba mucho todo esto de la inmigración, italianos y españoles y todo lo que... Pero me parece que ya hoy como que estamos un poquito más asentados en que somos argentinos. ¿Qué significa ser argentino? ¿Vos qué opinás? Yo también, yo lo miro. Yo tengo 65 años. A mí me tocaron los 3 mundiales donde fuimos campeones. Ah. Yo estaba en la Sí, secundaria sí. en 1978, estaba en quinto año, en 1986 me estaba por casar, así que yo vivía en una nube, y ahora, y en el 2022, ya abuela. Yo he notado esa evolución, porque cuando en el año 78 nos poníamos la bandera en un buzo de secundaria,
se consideraba, perdón la expresión, que era grasa. No Ujú. estaba bien visto, no lo teníamos tan incorporado. Por eso digo que son pequeños datos, pero sí son buenos, que nos hacen a la esencia. Yo veo mis nietos hoy, se pone la bandera, incorporan los mundiales incluso hasta en el tema educativo, que puedan charlar, que puedan hablar de otros países. En algunas cosas, bueno, vuelvo a decir, yo también soy de la generación que escuchábamos todo en inglés Ujú. hasta la guerra de Malvinas. También soy de la Sí, generación que éramos, o sea, los que fueron a Malvinas son los que tienen mi edad hoy, más o menos, exacto. los veteranos de guerra. Entonces eso también generó otro sentimiento. Ahora, hay que discernir, creo yo. Una cosa, el ser argentino y el respeto, y respetando a los otros países, ni somos ni más ni menos, No, somos, sí, sí, tal cual. ¿viste? De esta cosa casi chauvinista. El chauvinismo es el sentimiento patriótico desmedido que desprecia al otro. Esa cosa chauvinismo, ay, nosotros, no, tampoco en la pavada. Creo que el justo medio sería lo perfecto. No tiene nada de malo que yo quiera viajar al extranjero, no tiene nada de malo que quiera conocer el mundo, no tiene nada de malo, no tiene más cosas malas, no te hace más ni menos patriota. Te hace menos patriota el hecho de que insultes a los tuyos, de que seas mala persona con los tuyos. Ahí, ese yo pienso que es el ser argentino. Y es cierto, a mí me hace gracia cuando por algunas cosas somos muy patriotas y para otras cosas no queremos nada que no sea de esto. Por ejemplo, el eterno problema con Estados Unidos. Hay un día Estados Unidos el imperialismo yanqui y otro día de Estados Unidos maravilloso. Pero todos consumimos cosas de Estados Unidos. El cine norteamericano es el cine norteamericano y todos Sí. lo vemos. ¿Qué tiene de malo? ¿Soy menos patriota? No, no tiene nada que ver. Y en el cine norteamericano ellos son siempre los buenos y lo que, viste, yo por ahí veo y digo, bueno, pero a Sí, ver, si lo ves sí. desde el otro El lado, 4 de julio Will Smith terminó con los alienígenas, o no lo sabes vos, el día de la independencia. Ellos tienen el 4 de julio para todo. Bueno, nosotros de a poquito en algunas cosas tenemos esto. A mí me sí, hace sí. gracia de los partidos de fútbol, que ya lo había visto en los partidos de rugby. El Ujú, cantar el himno con esa pasión, yo lo había visto más en los partidos de rugby que en los partidos de fútbol. No ujú. es que yo sepa rugby, es solamente una observación. Entonces son pequeños detalles. Yo creo que el ser argentino es aceptarnos con nuestros más y nuestros menos, Tal cual. amar nuestra patria porque en el caso mío específico es el suelo que mi padre eligió para vivir. Y con su historia con grises, y siempre digo, la historia no es ni blanca ni negra, es gris con nuestros grises, pero que es un país amable, amable en el sentido de que es bonito amarlo, sí. ¿Sabes en dónde lo veo? En los extranjeros que tienen streaming, Instagram. Ajá. Hay un galleguito por ahí que ama la Argentina, hay un brasileño que se llama Vinicio, estoy haciendo propaganda, que ellos ven en nosotros lo que a veces nosotros no vemos en nosotros mismos. Ujú. Cierta grado de solidaridad, cierta empatía, cierto respeto. En estos días que hablamos del Mundial, sinceramente, podría ser mi hijo Messi. De hecho, nació el año que nació uno de mis hijos, 1987. ¿Por qué a mí, Cecilia, me gusta Messi? Porque yo veo en él lo que cualquier hijo bueno de Argentina tendría. Ujú. Es amable, es respetuoso, pone en su lugar a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué no admirarlo? ¿Qué me importa si gana 42 millones de dólares? A mí no me interesa eso. El tipo termina Sí. un partido de fútbol y le da la mano y consuela a un No, sí, yo también lo admiro. Realmente va o sea, derecho y consuela me al parece arquero. buenísima esa imagen que él transmite. Bueno, Eh, eso es el ser argentino. Y esas son las cosas que nos hacen ser lo que somos. Porque estas personas que estuvieron en este momento, en 1816, claro que tuvieron sus grises y tuvieron sus sombras y sus enojos, pero pensaban en función del país en una perspectiva no solamente política e institucional, sino también moral. ujú. Y eso es lo que deberíamos recuperar en el ser argentino, el moral. ¿Qué es ser argentino? Bien. Bueno, nos queda como para tocar en otra oportunidad porque ya tenemos que cerrar. Em, Me parece buenísimo, he aprendido mucho, Ceci, como siempre, cuando te escucho hablar de la historia, que a mí particularmente me gusta. Lamentablemente no me doy el tiempo para leer historia, por eso me gusta escuchar, porque se me quedan muchas cosas. Creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, así que está buenísimo.
Y dentro de todo esto que vos dijiste, también creo que tenemos que tener un gran respeto y recuperar esto de los pueblos originarios, porque la verdad me parece que durante años no lo hemos respetado y han hecho tanto. Lo que pasa que los destruimos, o sea, no nosotros, pero en su época los destruyeron, o sea, los Ahora, españoles, no sé, pero de todas maneras, desgraciadamente es terrible, es terrible. Y sí, lo que voy a decir es muy poco simpático. Es muy de la época. sí, Es muy seguro. de la época. No, sí, de hecho los Vos incas mirá empezaron a destruirlo primero. Vos así mirás que- la conquista de Estados Unidos. Yo tengo un hijo Sí, viviendo también. en Australia. Sí, La población australiana autóctona originaria queda un 2%. claro. Entonces, no estoy justificando, no digo que esté bien. Sí. Se calcula que África ha perdido por lo menos 100 millones de habitantes Otro repartidos tema. por el mundo. Hoy yo he escuchado una discusión entre Mbappé y una supuesta diputada paraguaya. Hermano, parece que no hemos aprendido nada. No me cae simpático Mbappé, pero lo que le contestó fue muy certero. Entonces, el concepto de raza, etnia, Sí. quién es superior, quién es inferior, quién tiene el derecho a qué, y lo tenemos que trabajar todos los pueblos. Exacto. Todos los pueblos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ceci. No, un gracias placer. un montón, Un en placer serio. absoluto. Y desde ya vamos a ir pensando temas para poder compartir acá porque está muy bueno. A la audiencia esperamos que también les haya sido de agrado, hayan aprendido mucho. Yo reconozco que aprendí un montón porque son todas cosas que ni sabía, así que me parece buenísimo. Y bueno, como siempre los invito para el próximo martes. Recuerden que estos programas, aparte de estar en YouTube de la radio RDC, también tengo un canal que se llama Hablemos de Derecho y Familia, donde también ahí subo todos los programas para aquellos que quieran escucharlos o volverlos a escuchar. Y los dejo ahora con Doris y su programa Doris, el folclore y usted, que también, bueno, toca raíces folclóricas, ¿no?, de nuestro país, así que de alguna manera seguimos conectados. Gracias, un millón de gracias, No, bendiciones por favor. para todos, cuídense del frío y hagamos fuerza por Argentina. Y cuidado con el cuore. Ah, sí, eso hoy día sobre todo. Nos vemos, gracias. Gracias, Adriana, un placer. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer.
Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos.